Señoronas, señorones, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Round número 2 con el Lord, con el abogado de las estrellas. Guillermo Pous, qué gusto, qué honor estar aquí otra vez, que estés aquí en el programa. Bienvenido. Gracias, Maurice, qué gusto. Ahora en tu tierra, es decir, visita recíproca. Oye, nada más te vi en Monterrey y dije, ¿qué hizo que te salieras de aquel paraíso llamado Houston, Texas? Pero bueno, ya te bajaste acá con los mortales. Andamos, nos invitan a la Feria Internacional del Libro. A qué una chingón. Mesa, padrísimo. ¿De qué era la mesa? Va a ser mañana. Mañana. Una mesa redonda para discutir cómo se adquieren, negocian derechos para poder publicar libros y algunas cuestiones de cómo utilizar estos derechos vinculados a libros para producciones audiovisuales. Órale, sí. Todo el mercado de derechos de autor, cómo se compran y venden. Exactamente. Oye, fíjate, un super paréntesis antes de entrar al tema. Bueno, vamos a hablar de algunos casos interesantes en el tema de derechos de autor y la importancia de proteger nuestras obras. Pero fíjate que hace como año y medio que estuve en Europa en uno de los festivales pues, de música electrónica, yo creo que más importantes del mundo, en Tomorrowland. Okay. Me tocó conocer a una persona que está haciendo como una plataforma de intermediación de derechos de autor, derechos de canciones. Imagínate una bolsa de valores donde tú intercambias acciones, compras, vendes acciones de las empresas, que las acciones, pues en teoría, tienen un cierto porcentaje ya de dividendo, preestablecido. Obviamente, pues la empresa tiene ciertas utilidades, ¿no? Entonces, sabes, en teoría, si le sabes a las inversiones, pues sabes qué tipo de negocio estás entrando. ¿Verdad? Acá yo le decía, bueno, y a ver, porque decían, no, pues acabamos de vender los derechos de, no sé, una rola, ya ni me acuerdo los artistas, pero artistas importantes, okay. Y que acaban de vender un pequeño portafolio que tenía diferentes títulos de canciones. Un catálogo. Un catálogo, exacto. Yo le decía, y a ver, ¿y qué certeza tiene? Y decía, no, pues es que estas canciones ya tienen pues un track record importante. Obviamente eran canciones importantes que dice que ya casi es como invertir en un bono, ¿no? O un instrumento de renta fija porque ya tienen como regalías muy establecidas, predecibles, güey, cíclicas. ¿Habías oído hablar de esto? Como ¿no? Que estas grandes empresas que compran derechos, pero luego los revenden a otros inversionistas. Sí, en los últimos 5 años sí ha sido muy común que hay grandes corporativos que se dedican a buscar catálogos, especialmente importantes, es decir, de muchísimo valor, para comprarlos, pero administrarlos, es decir, conservarlos y empezar a generar un catálogo mucho más grande y condensado. Pero jamás, es decir, escuchar comprar para vender o para revender, ¿no? No lo o sea, que tú y yo pudiéramos comprar, ¿no? Sí. Ojo, no. Probablemente no, ahorita estoy tratándome de acordar, no era necesariamente comprar el derecho directo, pero podías comprar una fracción, un porcentaje. Genera. Exactamente. Sí, no te vuelves titular, pero te vuelves beneficiario de lo que puede generar. Sí, imagínate, de una rolita de Michael Jackson a la madre, sí, pues genera. Sí. Entonces, se me hace interesante cómo, pues obviamente todo esto con tecnología, pero permite mercados secundarios de títulos o de, al final de cuentas, de activos, porque un derecho de autor son activos intangibles. Son activos intangibles, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Está padrísimo, porque además, efectivamente, es decir, no te vas a convertir en titular de la canción, no te conviertes en titular de los derechos, pero sabes que va a ir goteando cíclicamente en función de qué tanto se escucha, ¿no? Cómo se coloca, si venden derechos, si lo colocan para sincronizar, si lo utilizan en una película, en una serie, y ahorita mucho más que está explotando ese mercado. ¿Cómo has visto el tema de que la inteligencia artificial ha llegado a cambiar muchos de estos o a poner en tela de juicio cómo es que se utiliza el derecho de autor en diferentes ámbitos, ¿no? No solamente en la música, sino también en la película hablábamos. Tienes un caso interesante, ¿no? De este tema. Hay una opinión que va respecto a Darth Vader, es decir, ¿quién hace la locución, el doblaje de Darth Vader? James Earl Jones. O sea, la voz de Darth Vader. La voz que se escucha en la película cada vez que habla Darth Vader es James Earl Jones, que murió en septiembre. Acaba de morir, sí. Y lo que se comentaba es, bueno, ahora queda fónico el personaje, se va a tener que contratar a alguien para que trate de hacer una voz muy similar. Y la respuesta fue no. Es decir, vamos a clonar la voz. Ajá. Y el debate era, bueno, pero ¿cómo? ¿A quién le vamos a pedir autorización? No le tienen que pedir autorización a nadie, porque en principio lo contratan a él como actor de doblaje o como locutor
para hacerlo respecto de un personaje. Es decir, no él como persona, sino le dicen exactamente cómo debe hacer la locución, una locución especial y específica para ser aplicada a un personaje. Es decir, de inicio le están especificando que no es su voz real, no es la de a diario, sino que la tiene que, con todos los diferentes elementos que conforman la voz, el tono, la tesitura, la inflexión, cómo lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, él trabajó para transmitir los derechos respecto de una locución, de un derecho conexo, para aplicarlo a un personaje cuyos derechos no le correspondían, ¿no? Entonces, pero eso estaba muy claro desde el principio. es decir, no tan específico, porque evidentemente en el 77 no sabían cómo iba a evolucionar la tecnología, desde luego. pero lo que tenían claro es, a él lo contratamos para que lleve a cabo la locución respecto de la voz para un personaje. Y esta locución no es su voz real, sino tiene que hacerla de determinada manera. Pero además tiene diferentes elementos. Ok. El ingeniero de audio, es decir, primero contratan al actor, que era un británico, y al momento que lo escuchan hablar, claramente no transmite lo que tiene que representar Darth Vader. Entonces, George Lucas, después de un casting, selecciona a James Earl Jones. Pero además el ingeniero de audio le quería meter un extra, es decir, no solamente la voz está profunda, sino la respiración. ¿Y cómo logra esta respiración? En el 77, que no había esta tecnología, él cuenta que toma un tanque de oxígeno para bucear y entonces empieza a grabar la respiración. Una vez que tiene esa grabación, entonces la vuelve a tomar y la regraba en un cubo de una escalera, después en un baño. Y empieza a tener diferentes versiones mucho más profundas hasta que llega a la que quiere para sincronizarla con la locución de James Earl Jones y entonces la colocan en el personaje. Esa es la verdadera voz del personaje, que al día de hoy lo único que tienen que hacer es masterizarla para poder clonarla, es decir, entrenar a la herramienta de inteligencia artificial para clonarla y entonces seleccionar el diálogo que quieren utilizar sin necesidad, uno, de darle el crédito a James Earl Jones, porque no está llevando a cabo la locución, evidentemente. Sí, claro. Y sin pedir la autorización, porque los derechos jamás los tuvo él. De entrada. En todo caso, le tendrían que dar o le podrían dar un crédito a manera de reconocimiento. Ya. Pero nada más. No tiene ninguna otra clase de derecho. Sí, digo, viendo ya muchas herramientas que inclusive nosotros hemos experimentado con ellas, de cómo le metes 10 horas de podcast de tu voz y te genera una voz bastante, y eso que no tiene filtros, amigos. Acá con todo este proceso de cómo fueron moldeando la voz de Darth Vader, pues me imagino que se ha de permitir hacer pues mucho más fácil. Pero para lo que voy es, el trato con esta persona fue claro desde de entrada. Claro. Te pregunto algo, ¿hubiera sido diferente si la voz de Darth Vader hubiera sido la voz literal de esta persona? No, siempre y cuando se hubiera establecido así en el contrato o medianamente se hubiera entendido de esa manera. Al final, aunque hubiera sido su voz real común, es decir, la del día a día, era la voz que estaba aportando para un personaje cuyos derechos no iba a tener. Ya. Es a lo que voy. O sea, fue el acuerdo. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto que me acabas de platicar a que Hollywood diga, oye, pues te voy a contratar a ti, Guillermo. Te voy a contratar, pero fíjate que no te voy a contratar para la película entera, nada más te voy a contratar para un escaneo de tu cuerpo. Y prácticamente pues me estás cediendo tu personaje, un personaje que yo voy a renderizar y yo lo voy a aplicar a N cosas. ¿Cuál es la diferencia? O sea, en ese momento, en ese caso, James cedió su voz. Correcto. Para que se manipulara y tuviera un resultado final. ¿Qué pasa si tú cedes tu imagen para que se manipule? No vas a ser exactamente tú, pero se manipule. Se reproduce mi imagen, los rasgos de lo que representa. Exacto. Mi imagen para aplicar un personaje. Eso se puede, claro. Sí, pero a ver, es como si yo te pusiera el ejemplo. Imagínate que al día de hoy Gael García Bernal dijera que tiene los derechos del Padre Amaro por haberlo interpretado. Sí, pues no. O que tu chofer argumenta que el coche que maneja, que es tuyo, ahora es de él porque se encariñó y él es el que lo maneja. No tiene ningún vínculo. Es decir, te contraté para hacer eso. Ya. Ahora, digo, ahorita ya no está la huelga. ¿Te acuerdas que hubo una huelga fuerte en Hollywood de los escritores y luego los actores? Creo que este tema que estamos platicando era uno de los temas y creo que encontraron la manera de bloquearlo, ¿no? Es decir, el tema de la huelga evidentemente era una cuestión laboral y lo que ellos buscaban era evitar el desplazamiento de los escritores o de los actores
como consecuencia de la utilización de inteligencia artificial para economizar costos. Entonces empiezan a determinar parámetros y condiciones para que si bien la llegas a utilizar, tenga que ser hasta cierto porcentaje, ¿no? Hasta cierta cantidad, para que si puede haber un desplazamiento, no tenga una afectación tal que pudiera acabar eliminando esa cuestión laboral. Que creo que justo esto que acabo de leer, si mal no me equivoco, que creo que California prohibió algo de esto, el hecho de que se pueda suplantar la identidad y utilizar solamente como inteligencia artificial dentro de las películas. ¿Habías escuchado algo de esto? No. Digo, no tengo el detalle de la nota, pero creo que, o sea, justo están tratando de atender este tema, justamente porque nosotros lo hemos visto muy cañón. O sea, hemos experimentado con muchos tipos de herramientas y muchos creadores también están experimentando actualmente con muchos tipos de herramientas en donde te clonan la voz, te clonan la imagen. Y hoy por hoy, o sea, después con lo joven que es la industria de la inteligencia artificial, la realidad es que ya puedes obtener un avatar bastante parecido a ti, que hable bastante como tú, ¿no? Yo me pregunto, si a esto le sumas unos 5 años, 10 años, en realidad mucho, o sea, ¿a dónde va a llegar la industria de quién es qué? 2 ejemplos, sí. De nuevo, industria del entretenimiento e industria publicitaria. En la publicitaria, la locución, por ejemplo, de cualquier comercial que tú tienes de radio o televisión, tú lo que puedes empezar a hacer es, cuando ya tienes una voz completamente posicionada y vinculada a un personaje, por ejemplo, podrías dejar de contratar al locutor que te hace esa voz para no tener que estar pagando cada 6 o cada 12 meses y entonces simplemente clonar la voz, sigues utilizando el personaje y listo. ¿Sí? Erradicaste y tu costo se bajó muchísimo de manera tal que lo único que tienes que hacer es pagar la masterización para la voz del comercial que lo quieres utilizar. Esto genera ahora problemas con muchos artistas de doblaje porque dicen ¿estás utilizando mi voz? No, estoy utilizando la voz del personaje para el cual te contraté. Oye, pero yo vivía de esto. Con mi personaje ya no. Es decir, y es legal. Por otra parte, en la industria del entretenimiento, he estado negociando con una compañía. Hay 2 compañías muy importantes en el mundo, las principales en el mundo que desarrollan hologramas a través de inteligencia artificial. Una de ellas te produce el concierto de ABBA en Londres, que está espectacular y en donde tú llegas a ver a las personas que sabes que no están ahí, pero con una textura, un volumen, unos movimientos absolutamente naturales. Sí, usando como una pantalla 3D o algo. Impresionantes. Es increíble. Evidentemente sabes que no están, pero lo vives y lo disfrutas como si estuvieran sobre el escenario. Y otra compañía que su máximo posicionamiento ha sido buscar ahora, ya a últimas fechas, a deportistas. Y te pongo el ejemplo. Si Cristiano Ronaldo recibe 300 ofertas de empresas para que sea la imagen de su producto, como él dice, yo estaría encantado de hacerlo. Es decir, la máquina registradora seguiría sonando, pero física y humanamente me es imposible. ¿Qué sucede? Se negocia con estas compañías para que, dependiendo del tipo de comercial que quieran transmitir, lo contratan, generan su avatar a través de inteligencia artificial y entonces el señor sentado en su sala viendo la televisión ya trabaja a través de una compañía que va a desarrollar toda la publicidad que requiere y puede tener 300 comerciales al año para marcas diferentes sin que él se haya levantado de ahí. Sin tener que grabar nada, ni fotografías, es decir, ni nada. Más allá del trabajo de laboratorio y de estudio para generar el avatar, en cuanto a la parte física, el aspecto físico, movimientos, tendencia, todas estas características físicas y además toda la parte psicológica que pudieran ser reacciones, guiños, la voz y demás, fuera del tiempo que le tiene que invertir ahí, todo lo demás desde la sala de su casa y en el laboratorio. Sí, me imagino que han de hacer un escaneo así súper completo de todos, generan esta persona digital y la madre, y esa persona ya la puedes... Y que si bien no pretenden engañar al público como si fuera efectivamente la persona, es decir, saben que es sin serlo o saben que no es, pero ahí está. ¿No? Es decir, no los engañan porque saben que no es la persona, sino que es un holograma, pero es claramente él y lo representa y es a lo que quieren llegar. Pero ¿quién no sabe claramente? Es decir, tú como público, todavía al día de hoy puedes ver, y por mayor tecnología que pueda haber en un avatar de inteligencia artificial, te logras percatar. No tanto. Es decir, ha evolucionado muchísimo, pero hay muchos casos que sí se nota, ¿no? Cuando clonan, otro ejemplo, que es esta misma compañía, cuando empiezan a hacer la clonación de los diversos personajes o de los dobles de Tom Cruise,
Es impresionante, pero además, si tú ves a la persona de la cual hicieron el avatar, y además son muy parecidas las personas reales, ¿no? Entonces, el trabajo de laboratorio es mucho menor. Sí, claro. Pero de cualquier manera, lo que desarrollan y logran es... Pero a ver, poniendo un ejemplo, supongamos que yo soy Adidas, ¿no? Y contrato a Cristiano Ronaldo para una para una campaña de unos nuevos tachones. Y pues Cristiano Ronaldo no va a hacer las fotos. Resulta que me mandan al avatar, trabajo con la empresa y resulta pues que generamos un Cristiano Ronaldo así aventándose una chilenita. Es diferente si es fijo o si es video. El fijo es impresionante. En el fijo podrías no percatarte que es inteligencia artificial. Claro, era lo que iba. O sea, te generan una imagen de Cristiano Ronaldo echándose una chilenita así increíble, ¿no? Y lo generaron con inteligencia artificial. ¿Deberían de revelar que eso fue? No, porque no hay engaño al consumidor. Es decir, te lo ¿No? territorializo. No porque no te están engañando diciendo compra este producto siendo la persona, sino lo que utiliza la persona. Es decir, no forzosamente compra los tenis porque los usa Cristiano Ronaldo. No, pero porque se está echando una chilenita, pero no se la está echando. Bueno, sí. No en vivo. Es que entra ahí un tema bien delicado, justamente. Pero no te engañan respecto al producto que vas a adquirir. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero ahora en los anuncios están poniendo abajo, cuando te ponen una hamburguesa inclusive, te ponen, ¿no? ¿Qué es lo que dice? No es un producto consumible, ¿no? Sí, está te ponen desarrollado. Sí, es una animación. Inclusive te ponen, esto es solamente una ilustración. No te deberías de... O sea, porque luego la gente, ya ves, en Estados Unidos. Sí. Esa no es la hamburguesa que me estás vendiendo, demanda. No es la de la fotografía. Sí, no es la fotografía. Que pagué. No, o sea, hacen algún tipo de este tipo de... A eso me refiero. Es decir, en eso sí, porque es tal cual el producto el que piensas consumir. Uh-huh. Pero la persona que le está publicitando, no tiene nada que ver. A quien le están publicitando. Es decir, si sale el mismo Cristiano Ronaldo comiéndose la hamburguesa y la hamburguesa está hecha con inteligencia artificial, el consumidor que va y la compra porque se le antojó va a decir, no se ve igual. Ajá. ¿Ok? Sí. Independientemente de quién la esté comiendo en el anuncio. Correcto. ¿Okay? Lo mismo los tenis. Es decir, van a ir a comprar, lo que ellos adquieren es el producto. Sí. Sí, pero... En cuanto a la parte del consumidor, todavía. Sí. Es que siento yo que el tema de inteligencia artificial, o sea, está demasiado verde y creación de contenidos con inteligencia artificial está demasiado verde y yo sí creo que debería haber una fuerte regulación para que la gente logre identificar qué es real y qué no. Mira, considera 3 principios en este ejemplo de publicidad. Que sea comprobable, que no induzca a confusión, ¿ok? Sí. Y que lo puedas adquirir. Es decir, que no pienses que porque lo vas a adquirir vas a lograr lo que está logrando al momento, ¿no? Pero se está echando una chilenita y tiene pero 50 años. Eso no es por los tenis. ¿Quién me dice? ¿A mí? No te van a garantizar que vas a jugar igual por utilizarlos. De acuerdo. ¿No? Sí. No, te quería preguntar, o sea, ¿cómo has visto la evolución también en regulación esto alrededor del mundo? Porque creo que es un tema también importante, porque está avanzando demasiado rápido y no sé si los reguladores ¿no? O sea, ¿van al ritmo? ¿Tú qué opinas? Regulada como tal, no, o no lo suficiente o no lo necesario. En cuanto a la parte propiedad intelectual, sí, porque cualquier contenido que generas, independientemente de cómo lo hayas hecho, se entiende que el titular es quien paga por haberlo solicitado. Ahora, lo que tendrías que determinar en todo caso es, si tú contratas a un jinglista, un compositor, para que para que se ponga a crear una canción, y él a través de inteligencia artificial complementa esa producción, la manera de poder determinar, eres el autor, sí, pero ¿en qué porcentaje? Definitivamente, ¿en qué porcentaje lo eres? Y como consecuencia de ese porcentaje, en todo caso, tendrías que serlo o no en esa misma proporción titular de los derechos. ¿No? Y tampoco significa que si lo utilizaste con inteligencia artificial, no haya otro más que pueda generar consciente o inconscientemente exactamente el mismo resultado. Claro. Porque al final son protocolos y son algoritmos. Y depende de cómo lo vas alimentando, el resultado que puedes obtener, que resulte con exactamente el mismo contenido. En la voz de Darth Vader, el dueño de la voz de Darth Vader... George Lucas, es decir, exacto, ¿no? Correcto. O la persona que hoy Disney. Ajá, justo, pero
Pero ya después del proceso por el cual pasaron la voz, pues sí, o sea, esa vocecita es... El dueño fue George Lucas, Claro. que en este caso contrató a esta persona que modificó la voz de la persona. Si quisieras poner en duda algo, la respiración generada por el ingeniero podría garantizarte que jamás se encontró considerada dentro del contrato del ingeniero de audio. Claro. ¿no? Sí, Pero al final el resultado, al entregarlo en el track, cada vez que sincronizaba una escena, pues sí va dentro de los entregables, si lo quieres llamar así, y ya se encontraba implícito. Que hubiera sido la inteligencia artificial de 1977, cómo crear ese sonido de respiración para vincularlo a un personaje, ecualizarlo y ponerlo en un track. Ya. Oye, y ahora, justo lo que estabas mencionando, el tema de, oye, todos son algoritmos, todos son códigos, todos son números. ¿Cómo pelear las cosas cuando en realidad pueden ser bastante similares, pero algo dentro del código es milimétricamente diferente y dice, no, pues ya no es lo mismo? No te vas al código fuente, no te vas a los elementos que utilizaste para la generación del contenido, sino te vas al resultado final. Ok. Y sobre el resultado final, en todo caso, tendrías que hacer un peritaje para determinar si efectivamente es igual o no, se parece sí o no, y si se parece, en qué y por qué. Y en qué porcentaje para tratar, en todo caso, de argumentar si es una reproducción autorizada, una modificación o una deformación dolosa a fin de que se parezca así, un sound alike o un look alike. Ya, un look alike. Ya, justo. Oye, a ver, platícanos otra historia. Creo que el inteligencia artificial y derechos de autor creo que sí es de lo más novedoso y digamos, donde se está rompiendo un poco más el horizonte y los límites. Platícanos alguna otra historia que te haya tocado ver justo en este tema de derechos de autor en general. Mira, con derechos biográficos, que ahorita hay mucha tendencia, sobre todo por la producción de series y de películas por las plataformas. El tema de María Félix me parece interesante. Rápido, decir, María Los Ángeles Félix Güereña deja como heredero universal a Luis Martínez de Anda. Él conserva absolutamente todo. Y curioso, pero para la época en la que muere, en el testamento expresamente menciona que incluso le hereda o le lega los derechos respecto de su imagen, pero se refiere a su imagen como persona, como mujer, María de Los Ángeles Félix Güereña. Es decir, ella no era un personaje. La manera en la que actuaba y como le llamaban la doña no era un personaje, sino era el mote que utilizaban para distinguirlo. ¿Ok? Bueno. Muere la doña y por condiciones comerciales, don Luis decide empezar a deshacerse de ciertas cosas, las vende. ¿Es el esposo él? No, él comenzó como su chofer a los 18 años. Okay. Es decir, el papá de don Luis era el chofer de Enrique Álvarez Félix. ¿Okay? Cuando la doña se queda sin chofer, le pregunta a su hijo para que le pregunte a su chofer que si conocía a alguien. El papá de don Luis le dice, pues mi hijo ya tiene 18 años, lo puede hacer. Se lo presentan y comienza a trabajar. Comienza por un periodo muy breve como su chofer. La doña se va a Francia, regresa, lo vuelve a buscar para que trabaje con él. Le tiene tal confianza y empieza a darse cuenta que sí puede trabajar para ella y con ella de la manera que le gustaba, y entonces empieza a convertirse más que un chofer en una especie de asistente personal o si no sé cómo llamarlo. Al final, sin que tuviera mayor linaje la doña, sin relación además con sus hermanos, con su hermano, no recuerdo si era uno o dos, decide heredarle absolutamente todo a don Luis. A don Luis. Entonces, pues él, independientemente de los deseos que tuviera y de la situación que cambia de un día para otro, empieza a deshacerse de ciertas cosas y a fomentar otras. Lo que conserva absolutamente son los derechos de imagen respecto de la persona, ¿no? Ok. Entonces, se acerca un señor que tenía una fijación muy específica con la doña y le ofrece comprarle, entiendo que joyería, vestidos, algunos muebles y demás, pero además derechos de propiedad intelectual. Okay. Y estos derechos era poder utilizar el nombre La Doña para ciertos productos, ciertos servicios, es decir, utilizarlo para bebidas alcohólicas, utilizarlo para ropa, utilizarlo para un hotel o para un restaurante. Pero siempre don Luis conservó los derechos de imagen de la persona. Ok. Es decir, o sea, sí le dio a estos otros de propiedad. Todos los demás, sí, excepto estos. Ok, de imagen. La imagen de la persona. Es decir, toda la parte de derecho biográfico, la imagen, atributos de la personalidad, los conserva don Luis. Tan es así que es quien negocia con Televisa para que se produzca la bioserie que salió de
de María Félix. Después, esta persona que argumentando tenía todos los derechos porque si tengo la facultad para utilizar el mote La Doña para servicios de entretenimiento, pues puedo decir sobre la imagen. No, son cosas distintas. La marca es productos y o servicios y la imagen es muy distinta. Y es una persona y tú lo tienes vinculado, identificado para un personaje. Y ahí es en donde comienza la pugna porque esta persona busca a una compañía en Hollywood para producir una película respecto de la vida de María Félix y ahí comienza todo el borlote porque no se podía hacer. No era un derecho que él tuviera. En detalle, ¿qué es el derecho de imagen? Es decir, cualquier rasgo que permita identificar a una persona, su nombre, su imagen, sus frases, los movimientos. Es decir, yo te podría preguntar, ¿quién es ese niño que mide 1.80, que siempre tiene shorts, usa zapatos de gamuza con suela de goma, que le gustan los concursos, lo celebra en domingo, le gusta la catafixia y tiene muchos cuates? Pues Chabelo. Bueno, y no te dije quién era. ¿Okay? Es decir, cualquier elemento que te permita identificar a algo o a alguien forma parte de la imagen. Aunque eso es bastante amplio, ¿verdad? Claro, pero es lo que protege. Es decir, y vienen los atributos de la personalidad, es decir, de las personas. Si yo te describiera a una señora soberbia, arrogante, déspota, que solamente se vinculaba con la alta clase social, que gustaba de viajar a París, que fumaba cigarro con un filtro largo, que incluso le gustaba fumar puro cuando iba a los toros. No te tengo que dar ni siquiera podría saberte el nombre de María Los Ángeles Félix Güereña. Bastaría que dijeras La Doña. Ya lo tienes. Eso es la imagen. Ok. ¿No? Y eso, o sea, ¿eso cómo se protege? Es decir, si es un personaje, a través de la propiedad intelectual. Si es una persona, dependiendo, si tienes atributos de la personalidad, el Código Civil. Y tienes derechos de imagen, es decir, con lo cual también puedes proteger honor, reputación, prestigio, honorabilidad, vinculado o dependiendo de la manera en la que pretende ser utilizada o como alguien lo utilizó sin autorización. Si alguien pretende producir la serie de María Félix y hay un titular identificado que conservó expresamente por parte de ese titular los derechos de imagen, se puede poner, claro. Ya, y eso es claramente la pugna que está ahorita. Exactamente. O sea, que este compadre tenía ciertos derechos de entretenimiento y la madre. Para un personaje, pero no de la persona. Para un personaje. La Doña. La Doña. El personaje de la Doña, pero no para. Y ni siquiera el personaje, sino el nombre La Doña, para utilizarlo como marca. Es algo muy particular. Es algo muy particular. Correcto. Y este compadre se quería, pues, aventar el juego completo de inclusive. Como si tuviera derechos biográficos de la persona. Y ahorita están en eso. Sí. Porque él quiere hacer la serie. Quería hacer una película. Ya. Eso es lo mismo que vendió Luis Miguel para hacer la serie de Netflix. Exactamente. Derechos biográficos y de imagen. Derechos biográficos y de imagen. Exactamente. Ya. Y sí, hay que entender muy bien qué derechos tienes y cuáles otros se reservan. O sea, si yo quisiera hacer ahorita una serie de Guillermo Pous, ¿tú qué pudieras hacer Mira, puedes, como cuando dicen, es que no menciona tu nombre. No necesitas mencionar el nombre para identificar de quién se trata. Claro, ¿no? Entonces dicen, le cambiaron el nombre y en lugar de ser Guillermo es Gilberto. Ajá. Gilberto Pérez, no Guillermo Pous. Si lo logras identificar, el nombre sobraba. Sí, te puedes oponer, uno, por explotar tu imagen. Dos, porque mucha de la narrativa que puede existir, de esta narrativa biográfica, pueden ser vinculados o podrían provocar, aunque sean conocidos, un daño moral de la manera en la que lo representas. Claro. La forma en la que lo platicas, la manera en la que lo haces ver o que haces que piensen. Puede haber información confidencial. Por más investigación que pudiste haber realizado, no significa que no pueda haber una violación de información confidencial de algo que hayas obtenido. Hay tratamiento de datos personales. También. Vinculas a muchas otras personas. Pudieran existir derechos de menores también. Pudiera existir revictimización. Entonces, todo eso puedes armar un abanico precioso. Sí, es súper delicado porque sí, representas cualquier cosa y ya le metiste un quemón. Y cuando te dicen, yo obtuve los derechos de un libro para hacerlo, está bien. Pero quien lo está explotando eres tú. Ya si quieres, tú repite en contra de quien escribió el libro, que sería otro tema también. Ya. ¿No? El ejemplo es el de, creo que lo habíamos platicado, el de Vicente Fernández. Televisa adquiere los derechos del libro de Olga Warnat de Vicente Fernández para producir la bioserie.
Olga Warnat es una biografía no autorizada y en donde además hay una denostación terrible, no solamente a Don Vicente, sino a muchos miembros de la familia. Televisa adquiere los derechos del libro, produce la bioserie porque no le habían dado los derechos para que ellos la hicieran, sino se la habían dado a Netflix. Existe esta molestia, esta pugna, entonces dice, pues yo no violé ningún derecho. Yo tuve los derechos respecto de algo para adaptarlo. Sí, claro, pero dolosamente lo hiciste, sabiendo además que ya habíamos negociado y nos habíamos negado. Sí, justo. ¿Cuál se te hace a ti como el caso más sonado en tema de derechos de autor en México? Así, un caso que digas, a la madre, esto ha sido de lo más nombrado en los últimos, décadas. El mismo caso, si lo traes a 30 años de distancia, puede ser que además ahora es muy curioso. Es decir, Claudia de Icaza escribe la primera biografía no autorizada de Luis Miguel. Y esto detona en el 96 una demanda y una denuncia en contra de ella. ¿Okay? Si eso lo traes al día de... Es decir, lo traes hace 5 años, tienes la bioserie. La bioserie autorizada por Luis Miguel, ¿no? Autorizada no significa que forzosamente sea real. O sea, viene mucha parte ficcionada o a lo mejor dentro de la propia ficción hay cosas inventadas o porque así lo quiso o porque ya no le interesó cómo saliera. Sí, ¿no? sí. Pero además, al día de hoy, es decir, si tú lo quieres ver todas las etapas que ha tenido esto, es decir, desde la biografía no autorizada hasta la biografía autorizada, al día de hoy el nombramiento de la próxima, o de la ya secretaria de Cultura Federal, es la hija de Claudia de Icaza. ¡Ah, la madre, güey! ¿No? Entonces, si tú me dices, ¿qué ejemplo te puedo poner de cómo han venido evolucionando estas entre violaciones o mezclas de derechos autorales y derechos biográficos o derechos de imagen para ser explotados comercialmente en un producto, inicialmente en un libro, después en una bioserie? Este es un caso. Otro buen caso me parece que es el de Chespirito, los derechos de Chespirito. Es decir, cuando muere don Roberto, deja testamento, era una persona absolutamente ordenada, pero en un testamento tan elaborado que dejó más complicaciones que soluciones. ¿No? Es decir, por la persona que fue asesorado, le asesoró tanto de tantas cosas que a lo mejor no era propiamente su materia, que en ciertos casos dejó muchos huecos que tienen problemas. Deja como heredero a su hijo, Roberto Gómez Fernández, en un porcentaje y el resto, es decir, le deja el 100% de los derechos respecto de la propiedad intelectual, menos de 2 personajes, menos de 3 o 4 personajes que se los deja a doña Florinda Mesa. ¿No? Okay. Pero además le deja una carga a su hijo, es decir, del 100% de lo que se recaude, tú conservas un porcentaje y el resto se lo repartes a mi esposa y a tus hermanas. Entonces, la madre. Y fueron tantas cosas las que empezaron a existir que la realidad es que le provocan un problema administrativo a Roberto Gómez Fernández y todos los demás se encuentran pues, a la de Dios, a lo que él diga y que él le reporte. Eso es lo que provocó tantos problemas porque cuando Televisa decide retirar del aire, que ahora anuncian que los vuelven a comunicar, a través de la plataforma, cuando los saca del aire, la pugna principal... ¿Que sacan del aire el chavo? Sacan del aire, sí, todo... Chespirito, en realidad la saga es Chespirito. Ya, la saga es, ¿no? Chespirito. Y además ese es el gran problema, es porque los contratos que se firman son respecto de Chespirito. Chespirito no existe. Chespirito era una saga, era la manera de identificar a la franquicia o de llamarla don Roberto Mario Gómez Bolaños, ¿no? Y dentro de la saga Chespirito, la franquicia, como se llama de hoy, habían diferentes personajes que tenía cada uno su episodio o su serie, ¿no? Y los contratos se firman respecto de Chespirito y de episodios. Es decir, están muy mal hechos esos contratos, lo cual empezó a generar tanto problema. Cuando decide sacarlos del aire Televisa por las condiciones de negociación que no se dan, viene parte de la pugna, que es lo que abiertamente se ha platicado entre la señora Mesa y entre Roberto Gómez Fernández, ¿no? De por qué lo sacas, yo tengo derecho, no tengo derecho, y es que se hace todo el estudio para analizar cómo está el testamento, cuáles fueron los contratos que se firmaron para saber efectivamente quién tenía derechos, sobre qué, para poder decidir. Independientemente de ese resultado, lo que vemos desde hace 4 semanas es que vuelven a salir al aire respecto a una serie de negociaciones y de elementos que nadie había tenido presentes y que ahora que se ponen sobre la mesa determinan y resultan que sí tenía derechos quien pensaba que no. Órale, o sea, no era tan... No era lo que se pensaba y que durante la práctica se llevó. Es que también qué complicado la cantidad de personajes que tenía. O sea, sí siento yo que
como dices, un desmadre en los contratos y te generan un relajo administrativo. Y además como que le dieron una responsabilidad medio extraña de que no, pues tú te vas a llevar toda la lana, pero de esa lana es... Le dejan una carga complicada. Una carga administrativa fuerte. Y además en relación con quien era la esposa de su papá y además con sus hermanas. Pero, es decir, el problema mayúsculo es el hágalo usted mismo. Es decir, el como yo ya entendí o como creo que sé o como me parece que entendí o como supuse que se hacía, ¿para qué contrato a alguien que lo haga si yo lo puedo hacer barato? Yo lo puedo hacer. No, yo lo puedo hacer gratis. Ya. Ahí radica gran parte del problema. Y ahorita ya volvieron al aire también. Ahorita anuncian que ya vienen al aire de nuevo. Que bien, la van a subir a la plataforma ViX. A ViX. Sí. Órale. Oye, esto me lleva a pensar qué tiene que hacer la gente común y corriente. O sea, también entendiendo que ahora toda la gente está en redes sociales, toda la gente está haciendo contenidos. Es algo que se ha democratizado bastante. ¿Qué cosas tienen que tener en el radar la persona común y corriente en el tema de derechos de autor? No te estoy hablando de artistas gigantescos. Estoy hablando de la persona común y corriente que como quiera tiene una imagen pública, que ahorita ya prácticamente todos somos públicos. Oye, lo que siempre dicen, es que me choca que mis celulares estén guardando mi información y la madre. Si tienes Facebook, si tienes una cuenta de redes sociales, ya, güey, eres público. O sea, no hay otra cosa, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a todos ellos? O sea, ¿qué se tiene que trabajar? En redes sociales todos somos potenciales violadores de derechos de autor. Es decir, en el momento en el que puedes tomar una fotografía de alguien junto a un cuadro, junto a una fotografía, la música que se puede llegar a escuchar de fondo, la música que tú le sincronizas, es decir. Y por eso se ha ido regulando entre las plataformas y los titulares de los contenidos, de los productores de contenidos, para que a través de una licencia, si tú utilizas una canción en tu video, si yo utilizo un fragmento de un video dentro de mi publicación, entonces ya lleve un pago cierto o te lo bajan, ¿no? Ya dan la opción del notice and take down, es decir, si alguien está violando mi contenido, basta con que yo mande un correo, que también es terrorismo tecnológico, porque basta que yo diga que violan mi contenido, pide que lo bajen y lo descargan, y el otro va a tener que defenderse de lo que yo dije sin probar. Sí, ¿no? Es exacto. Pero bueno, sí, alternativas y herramientas ya hay. Ya. Que hay en mi experiencia como que hay plataformas también que lo tienen mucho más robusto. No sé, por ejemplo, un YouTube lo tiene súper robusto, que si la imagen, que si que si el audio. Y se exceden, ¿eh? Es decir, porque puedes no presentar una sola prueba diciendo que están violando un derecho. Claro. Y el inicio ya va para abajo y difícilmente lo vuelven a subir o te dejan de monetizar. Y hay cuentas que se dedican a eso. Sí. O sea, hay personas que se dedican a eso. Están en todos lados del mundo y se dedican a estar... A nosotros nos ha pasado, aquí el equipo no me dejará mentir, o sea, que de repente amaneces un día y hay una persona en la India reclamando 20 de tus videos y parte de la monetización. Y parte de la forma en la que lo hacen es que existen laboratorios, llámale granjas o llámale laboratorios, que se dedican a hacer pruebas, subiendo contenidos o identificando contenidos y lo suben, para ver si lo identifican, para ver si te llega un aviso, para ver si te lo bajan. Y si no, se van sobre eso. Y lo agarran. Lo agarran. Están probando, ¿no? Claro. Y cuando encuentran uno... Y se van sobre ese. Hasta tratar de aniquilarlo. Ya. Qué interesante, güey. Oye, a ver, nos platicas ahorita el caso de Chespirito. ¿Qué otro caso crees se te hace interesante para que la gente aprenda un poco más de esta materia? Mira, está María Félix, que es actual, ya te platiqué del tema. Uno calientito. El de Chespirito, el de Darth Vader. No, hay uno demasiado calientito, pero que todavía no ha salido, pero... Quita los nombres, no pasa nada. No hay manera que te lo platique y no identifiques. De plano, sí. Sí, por las personas que están involucradas. Ya. Por el suceso que ocurrió y por lo trascendente que fue. Mira, al final lo que tienes que hacer es... Todos los contenidos tienen un autor y un titular identificado. Más allá de la tendencia que puedas tener derecho de autor, copyleft, Creative Commons, anti-copyright. Es decir, al final es un derecho de autor, pero que puede ser libre de uso. Es decir, no significa que no tenga autor, no significa que no tenga titular, simplemente pueden haber menos restricciones o pueden no haber restricciones para utilizarlo. ¿No? Pero todos son contenidos identificados y en todo caso clasificados por la propiedad intelectual. ¿No? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con el expresidente, que dejó de serlo? Con el expresidente... ¿Quién dejó de hacerlo hoy? Exactamente, sí, en sus mañaneras.
Y cada vez que utilizaba una canción, cada vez que subía un video, cuando ponía Ajá. un concierto, es decir, por eso tiene que pagar. No por ser presidente, no pagas o no debes pagar. No porque no cobres por verlo, significa que no hay un lucro, ¿no? Es decir, el lucro es el beneficio que tienes, uno, por utilizarlo sin pagar. Sí, te lo estás ahorrando. Y dos, Claro. si lo utilizas es porque tienes un beneficio. Sí, no sí, forzosamente cobrar. Entonces, ese puede ser un ejemplo que podías percatarte diario a partir de las 7 de la mañana, 5 días a la semana, ¿no? Sí, justo ese tema se me hace bien interesante. No porque no lo estés cobrando, tú estás monetizando directamente, Sí, es porque dicen, te estás no estoy cobrando. beneficiando. No. El lucro no va en función de que cobres, Claro, sino el beneficio que obtienes. claro. Oye, ¿qué opinas también del tema va de la mano con derecho de autor? Pero me ha tocado mucho verlo ahora que estoy estudiando el doctorado sobre la academia o el yo cada vez que veo un paper, ¿no? Un paper académico que cobran por obtenerlo, digo, a la madre. Yo soy de los que cree, digo, igual y es un sueño guajiro, pero que el conocimiento debería estar democrático. O sea, cualquier persona podría descargar. Pero hay papers que te cuestan $30, $40 cada uno, ¿no? Y los tienes que estar comprando. Obviamente hay journals y todo. ¿Qué opinas tú de esto? Del conocimiento, derechos de autor y obviamente, pues, de regalías, ¿no? Mira, ahí atrás veo un libro, ¿ok? ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? Pues desde escribirlo a publicarlo, sí fue más o menos como un año. Ok, un año. Y trabajar todo el contenido que publicaste, estudiarlo, razonarlo, ¿cuánto tiempo llevas en eso? Pues ponle tú otro año, ponle tú 2 años. Llevas 2 años. Pero de esos 2 años, ¿cuántos libros anteriores hay? 1. Ok, uno más. ¿Cuánto tiempo te tomó ese libro? Pues ponle tú un proceso similar, unos 2 años. Es decir, este libro tiene un retrabajo de 4 años hasta estar en papel, ¿correcto? Sí, sí, sí. ¿Tú estarías de acuerdo que lo fotocopiaran, lo reprodujeran, lo escanearan? Pues sí, no. De esto vive. Es decir, si no vives de esto, complementa tu trabajo y es parte de todas las herramientas que tú das para seguir comunicando. Si bien en ocasiones los costos pueden ser excesivos y que se han reducido, al final la gente vive de eso. Entonces, si tú utilizas el argumento de cuando se trata de una cuestión académica, no tendrías que pedir autorización o no tendrías que pagar, a mí me parece cuestionable. Porque lo mismo sería si te pusiera el ejemplo en cualquier universidad. Si llega un profesor y les dice, vamos a tratar este tema y este tema viene en este libro y en este libro, en este capítulo, ¿qué sucede si eso lo repite para cada semestre, cada año durante 10 años? Si los alumnos van y lo escanean o lo fotocopian, ¿cuántos libros se dejarían de vender? Sí, no. Pues, estaría golpeadísima la industria, que de por sí lo está, ¿no? Entonces, si tú fomentas culturalmente que no adquirir una obra porque cuesta, debe ser lo correcto siempre y cuando sea con fines académicos, me parece que el origen está viciado y entonces el resultado nunca va a llegar a buen puerto. Ya. No, 100%. Sí, justo como que lo que pone ahorita tratando de reflexionar, ¿qué me llevó a eso? Es que hay muchos documentos académicos que son gratuitos. Inclusive hay muchos de los journals más importantes publican y es como su política que los papers sean gratuitos. Pero hay muchos otros y sí, digo, estoy de acuerdo. La academia también tiene que vivir de algo. O luego, cuando las universidades contratan a estos grandes profesores y como parte de su trabajo es investigar y escribir, ellos son los que los ponen a disposición. ¿Por qué? Porque ya no le pertenecen al profesor. Justo. Ya son de la universidad y ellos deciden si hacerlo de manera gratuita, ¿no? Ya. Entonces, tienes diferentes alternativas. Oye, ¿qué recomendación le darías a la gente también que quizás están haciendo cosas, no las están registrando y se están dejando de ganar un buen billetito? También tratándole de hablar al público masivo, ¿no? Hoy en día la gente escribe, la gente publica, la gente crea cosas y muchas veces no se cree apta de, no, pues yo cómo voy a registrar esto. Pues esto, hasta hay veces la gente cree que no vale tanto las cosas. No subvaluamos lo que hacemos. ¿Qué le dirías a toda esta gente? Porque creo que también está dejando de ganar un dinero que puedan aprovechar. Con un ejemplo muy sencillo, y van 2 casos. Es decir, me vienen en la memoria dos casos que me dices de los calientitos. 2 escritores escriben su libro y de manera absolutamente personal lo publican, ¿no? Sin que tuviera gran éxito el libro, pero fue una satisfacción por completo personal, ¿no? En muchas ocasiones hoy, con herramientas, a lo mejor como Amazon, tú mismo puedes mandar a hacer tu edición o bajo demanda. Entonces, lo mismo pides uno que puedes pedir 5,000. Es una chulada esa que te lo imprimen ellos. O sea, el servicio ese que tiene Amazon de imprimir bajo demanda, qué locura. No, entonces,
puede llegar a ser mucho más caro, pero también puede ser mucho más sencillo de administrar porque vas tal cual, bajo demanda. ¿Qué sucede con estos? Y son dos casos distintos. ¿Qué sucede con estos dos autores? Por la propia disciplina que tenían de escribir y de proteger su obra, si escriben su libro, van, escriben su novela, van, la registran, la tienen, la publican, y después ya sale el libro, lo presentan, venden, termina. No tuvieron el éxito que ellos buscaban o que muchísima gente pretende que tenga su obra. El resultado fue que, con diferencia de un año, es decir, uno y el otro, sale una película en Netflix, es decir, el violador, de hecho, no es Netflix, porque ellos nada más compran derechos. Sale una película que, después de haberse hecho un peritaje respecto de uno de los libros de un autor de Chihuahua, resulta que está basada esa película en serio, pero es una película francesa. No manches. O sea, y con un peritaje absolutamente profundo y profesional, resulta que no hay manera que pudiera existir tales coincidencias para entender que no se utilizó, que no se basó en ese libro. Es decir, no había forma. O sea, ese es un caso. La tesis es, los escritores franceses se piratearon el libro. Pues si no el escritor, el productor. Ajá. Alguien llegó con el libro. Pidió que hicieran la adaptación de ese libro para guión cinematográfico. Uno. Y el escritor era de Chihuahua. El escritor de Chihuahua. Otro, un escritor de Mérida. Escribe un libro en la misma situación y condición que te acabo de decir. Sí. Estrena Netflix hace unas cuantas semanas una serie y es exactamente el libro. No manches. Sí, ficción. Ya con peritaje. O sea, sí, claro. Era una historia. Sí, claro. Ya con peritaje. ¿Y qué procede? Demanda. Demanda. En los dos casos hubo demanda. Claro, en los dos casos. Y a ver, ¿y de cuánto estamos hablando? O sea, ¿son demandas de qué? Pues mira. Para ver si me puedo escribir ahorita terminando el podcast. Y me pongo a revisar quién lo reprodujo. Sí. Lo que tú tienes que ver es si, como te lo marca, por ejemplo, en México, la Ley Federal del Derecho de Autor te dice que tienes derecho a obtener hasta el 40% de los ingresos brutos obtenidos como consecuencia de la explotación de la obra. Hasta el 40. Por lo menos el 40. Ah, por lo menos el 40. No menos del 40. Tienes alternativa de irte por la vía civil o por la vía penal. Tienes derecho a la reparación del daño, a la compensación del daño. You name it. Y a ver, pregunta. ¿Sí proceden? O sea, sí, claro. Sí proceden. Claro. En la gran mayoría de las ocasiones, a ver, ¿qué suele también suceder? ¿No? Es decir, no le puedes poner el precio al trabajo de otra persona porque sería por completo injusto. Pero también en ocasiones suele ser poco objetivo el valor que una persona le pone a su trabajo viendo enfrente quién violó esos derechos, ¿no? Porque claro, obviamente. Sí, depende del sapo la pera. Claro. Lo que es válido, o sea, sí es válido, pero en ocasiones no vas a poder obtener simplemente porque amaneciste con ganas de esa cifra, ¿no? Sí, claro. Entonces tienes que ser muy razonable, sobre todo al momento de negociar. Y si no al momento de negociar, cuando llegues a una etapa de ejecución en un procedimiento judicial, tendrías que saber cómo lo vas a cuantificar o por qué lo cuantificaste de esa manera, pero que lo puedas probar. Claro. Y, a ver, o sea, en estos son casos de hace cuánto esto que acabas de platicar. 1 año y 2 meses. O sea, ¿y más o menos sabes la cifra? O sea, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De $1 millón de pesos? ¿O todavía no se llega a esa etapa. Ya. Pero en tu opinión, o sea, ¿de cuántos es? Mucho dinero. Mucho. Varias decenas de millones o cientos de millones. ¿Pesos o dólares? Pesos. Deben ser varios millones. Varios millones de pesos. Sí. Ya. Te preguntaba esto. ¿Quién es el regulador de esto? ¿Quién es el ente regulador? Es decir, la autoridad especializada en materia de derecho de autor, Instituto Nacional de Derecho de Autor, que depende de la Secretaría de Cultura. Que depende de la Secretaría de Cultura. Y demandas por la vía civil, es decir, por la vía civil federal. Sí. Te preguntaba esto, no sé si lo platicamos en el primer episodio, pero lo que yo tenía entendido es que, por ejemplo, un documento legal como el NDA, este famoso documento con confidencialidad. Oye, te voy a mostrar una idea de negocio, te voy a mostrar ciertos documentos, cierta información, pero primero fírmame esto. ¿Qué tanto jala eso en México a comparación de, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde sí cualquier paso en falso está sujeto a una demanda? ¿En México se regula este tipo de cosas? La regulación en Estados Unidos a través del common law es sólida, robusta, y entonces además se va a cuál es el origen, cuál era la intención y la formalidad y la dignidad de las personas y el compromiso que adquieren, ¿no? Y además, con el documento firmado, es decir, no hay duda, ¿no? En México puede ser
más cuestionable o más difícil. ¿Está regulado? Sí. Puedes tener el tratamiento de datos personales, puedes tener los secretos industriales regulados por la propiedad industrial, puedes tener también los acuerdos de confidencialidad también regulados y vinculados en la propiedad industrial, en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Funciona así, pero tienes que hacerlo de una manera rigurosa y sistemática. Porque es decir, yo te voy a transmitir que un modelo de negocio, este modelo de negocio, ¿cómo está conformado? Está conformado así. ¿Qué tiene de novedoso que no existiera antes? O que si existía antes, el mío es distinto. ¿Y cuál va a ser el beneficio? ¿Y por qué tiene que ser confidencial? ¿Y cuál es la ventaja frente a terceros? ¿Ok? Porque yo te puedo presentar algo que sea absolutamente novedoso para mí y que yo puedo considerar que es la panacea económica y que va a explotar para generar millones. Y tú lo puedes ver y decir, ¿qué tiene de extraordinario? Me parece absolutamente habitual. Te lo traslado a otro tema de propiedad intelectual, las invenciones, las patentes. ¿Qué es una patente? Un invento. Es decir, ¿qué es lo que protege una patente? Un invento novedoso, que no es evidente para un técnico en la materia y que satisfaga una necesidad, ¿no? Si yo te platico algo que para mí es un invento y que cumple estos 3 requisitos, y tú vas a decir, no, espérame, esto es evidente, porque si tú haces esto y esto y esto, obtienes ese resultado. Ya no es evidente para un técnico, un perito en la materia, entonces no es patentable. Lo mismo sería un modelo de negocio. ¿Cómo sería? ¿Qué tendría que tener? Y la manera de operarlo para que fuera completamente novedoso. Es decir, el know-how, ¿ok? Todos estos manuales de know-how, todos esos acuerdos de confidencialidad que pueden existir a lo mejor en una franquicia para que si tú lo operas de esta manera, bajo esta regulación, con estos proveedores, con esta base de datos, te dicen que posiblemente vas a obtener repetidamente exactamente el mismo resultado que es el que yo te estoy ofreciendo. Claro. Lo que no significa que te garantice el éxito o que alguien más lo haga de esa misma manera, pero al ser confidencial puede ser que tú no lo sepas. O sería evidente que por eso tú no lo conoces, ¿no? La manera en la que opera Burger King contra McDonald's o la manera en la que comercializa Coca-Cola contra Pepsi. Sí. ¿No? Sí. En la propia forma en la que tú mantienes resguardada esa información como confidencial es la manera en la que te prometería tener el éxito que tú buscas. Ya. Pero a ver, pero no me quedó claro, o sea, sí, ¿qué tanto termina? ¿Qué tan fuerte es? Te pueden dar un contrato de 2 hojas o te pueden dar uno de 30. Sí. Si no te logran acreditar que todo lo que tú hiciste para violar esa información confidencial o ese secreto industrial estaba claramente definido e identificado en el contrato y que además tú lo usaste para beneficiarte o para divulgarlo y que tú o alguien más obtuviera ese lucro, difícilmente podría operar el tema de daños y perjuicios. Ya, sí, difícil. Oye, ahorita que mencionaste el tema de patentes, güey. Mucha gente, fíjate que en el último año me he topado con diferentes personas que están entrando a procesos de patentes y que se sienten un poco perdidos. Especialmente me acaba de tocar ser juez en un como un pitch competition, que es justo de científicos que están tratando de llevar ideas de laboratorio al mercado, ¿no? O sea, convertir negocios. Y muchos de ellos están justo en etapas de patentes o inclusive llevan... Tendrían que estarlo, porque si llegan y presentan un pitch, perdería la novedad, divulgarían la confidencialidad, entonces ya no sería patentable. Lo que tendrían que hacer es haberla presentado antes. Es decir, haber solicitado o ingresado el trámite de patente antes de presentar el pitch. Ya. Sí, justo algunos de ellos, digo, espero que los que no lo hicieron ya no lo hagan, pero muchos de ellos sí inclusive unos creo que llegaron con dos patentes ingresadas. A ver, platícanos a grandes rasgos como el proceso de generación de patentes para si es que hay alguien que nos está escuchando y quiere entrar al proceso. Que te mencioné. Novedoso, que no es evidente para un técnico en la materia, un perito, y que satisfaga una necesidad dentro de la industria. Si cumples estos 3 requisitos, tú, es decir, auxiliado de un abogado y generalmente también de un ingeniero, primero tienes que hacer las búsquedas. La búsqueda para saber... si tú no lo conoces, no significa que no exista, a pesar de que cumpla los requisitos. Haces búsquedas, por lo menos o por lo pronto, en las principales bases de datos del mundo de patente. Ya que tienes esos resultados, revisa. Es global, es global. Es decir, tienes que hacer búsquedas locales, ¿no? Locales. Es decir, cada oficina de propiedad intelectual tiene su base de datos de patentes, ¿no? Entonces, dependiendo de si tú la quieres registrar, si tú la quieres proteger, porque los inventos no se registran, los inventos se patentan. Si tú quieres obtener esta protección a través de una patente, lo tienes que hacer. Existe un tratado internacional que lo puedes hacer, no mundialmente, pero sí a través de los países que forman parte, o bien lo puedes ir haciendo local. Haces las búsquedas. Si los resultados de las búsquedas son positivos y te indica
que no existe, que no hay nada idéntico, entonces se tiene que desarrollar ya la parte de preparación de la patente con las reivindicaciones. ¿Qué son las reivindicaciones? Esta descripción, esta redacción de cuáles son estos o todos los elementos que conllevan a que este invento sea novedoso, satisfaga y por lo que no existe antes. ¿No? Y ahí muestras todos los planos. Y ahí presentas todo, claro. Y todo esto, por eso, a diferencia, por ejemplo, de las marcas que se van publicando en una gaceta en cada oficina de propiedad intelectual, las patentes no se publican hasta que no sean concedidas. ¿Okay? Ya, o sea, tú le ingresas a trámite. Tú le ingresas, ajá. Tienes tu constancia y por eso, a diferencia, porque tú nunca has visto una marca, bueno, o por error puede ser que diga, marca en trámite, ¿no? O la marca está registrada, no está. Correcto. Pero las patentes sí de patente en trámite. ¿Por qué? Porque puede tardar tanto el otorgamiento de una patente que si te tuvieras que esperar hasta que te la otorguen, pues a lo mejor nunca la vas a comercializar por el tiempo que invertiste. Y además las patentes tienen vigencia de 20 años y no son renovables. Es decir, caen en dominio público. Después de 20 años. A partir de los 20 años caen en dominio público. Por eso tú puedes ir por la calle y puedes ver farmacias donde te dicen, están las de genéricos, están las de similares, sí. O te dicen, vendemos medicina de patente. Ya. ¿No? Es decir, que la patente sigue vigente y solamente ese laboratorio con esa marca te va a vender ese medicamento. Ok. Pero entonces duran 20 años. ¿Qué beneficio tienes al introducirla? Al ingresarla, que ya tienes la constancia desde cuando tú te ostentas como el inventor de esa solicitud de patente. O sea, digamos que si una semana después alguien le ingresa... Tendrá que acreditar. Es decir, en la propiedad industrial, los derechos son constitutivos. Es decir, tú no tienes la protección en tanto no obtengas el trámite y la certificación o la autorización por parte de la autoridad. La presentas y ya puedes empezar a mostrarla o a tratar de comercializar porque ya viene patente en trámite. Eso significa que tienes cierta solvencia de que no estás violando derechos de un tercero. Ya, ok. Pero todavía no tienes el reconocimiento exclusivo por parte de la autoridad. ¿No? Sí me ha tocado, sí es común ver todo este tema. Claro. Y en inglés el famoso patent pending. Patente. Sí. Pero justo, entonces ¿y cuánto pueden durar? O sea, ¿cuánto pueden durar el que te la acrediten? Bueno, han existido casos en donde el estudio de la patente ha tardado, es decir, han transcurrido los 20 años antes de que lo otorguen. No manches. ¿No? Que es lo más absurdo y curioso. ¿Y por qué? Pero empiezan a correr los 20 años desde que le ingresaste o desde que correcto, desde que la presentas. Y entonces también tienes un término para presentarla. Si no lo hiciste de manera global, como te lo expliqué, lo puedes ir haciendo en cada una de las oficinas para entonces empezar a obtener la protección de ese invento a través de una patente en esos territorios. Ya. Pero ¿depende de qué? De lo técnico que pueda hacer. Porque me imagino que las personas que la reciben, pues que empiezan a investigar, tienen que investigar, tienen que hacer las búsquedas, tienen que ver que efectivamente... Es decir, el mismo proceso que tú hiciste como inventor, como ingeniero, como abogado, para ver que pudieras presentarla, lo tienen que hacer ellos de manera interna para saber que no hay algo que ya exista que sea similar o idéntico. Oye, la pregunta del millón, el software. ¿El software es patentable o no? En México es registrable, es un derecho de autor. Es derecho de autor. Lo registras y ¿qué beneficio tiene a diferencia de la patente? Que el derecho de autor, la vigencia, la exclusividad, es de 100 años a partir de la muerte del autor. Ok. Es decir, si una persona crea un software en 2024, los 100 años corren a partir del 1 de enero del siguiente año en el que murió. Si el autor muriera en el 24, los 100 años corren a partir del 1 de enero del 25. Ahora, en un tema de software, pues es tan dinámico y tan evolutivo que sería absurdo porque sería obsoleto. Era lo que te iba a decir. Y además, pues si yo le agrego una línea de código, ya valió madre, ¿no? Sí, porque tú, es decir, principalmente lo que tú proteges en el software no son las herramientas para lograr el resultado a través de la manipulación, sino el código fuente. El código. Y tú puedes generar un código fuente completamente distinto para que haga exactamente lo mismo. Correcto. ¿No? Es decir, tienes los procesadores de palabras de Windows y de Mac. Sí, que te hacen exactamente lo mismo con un código fuente diferente para lograr el resultado que buscas. Uy, los algoritmos, porque ahorita es la novedad. ¿Se puede registrar un algoritmo? No, son secretos industriales. Es secreto industrial el Claro, algoritmo. si lo registras, lo haces público. Ya. Sí, cierto. Y lo manejas como información confidencial. Lo manejas como información confidencial. Ya. Oye, está bien interesante este tema de las patentes. ¿Cómo has visto? ¿En México se registran muchas patentes? ¿Qué opinas de eso? En México ha evolucionado mucho más la cultura de solicitud de patentes, pero es absolutamente baja. China, tengo el dato de que China son casi la mitad de las patentes del mundo. Sí. A la madre. Corea también. Corea también. Del sur. Sí. Corea del Sur. Estados Unidos también, obviamente, con Alemania, con su Francia. roya.
Ya. Y obviamente, pues esto siento yo que sí es un indicador importante, obviamente, de la investigación y del desarrollo que se está haciendo en cada uno de los... Y de la inversión que haces y de los recursos que tienes y del subsidio que hay. Del subsidio del... Es decir, esos estímulos son necesarios en muchas ocasiones, Ya. porque lo que tienes que invertir en desarrollo, es decir, en investigación y desarrollo, Sí, puede es ser brutal. muchísimo, ¿no? Oye, y normalmente entiendo, tienes que hacerlo con un experto, o sea, aventarte todo este proceso, no sé, de registro Bueno, a ver, de patentes. Y hay muchos casos, es decir, son pocos, pero son muchos, por explicar de alguna manera, es decir, no son tantos, pero los hay y son más de los que se pensaba, que el propio inventor y sobre todo, o en ocasiones coincide cuando son ingenieros o médicos, ellos mismos llevan a cabo toda la investigación, todo el desarrollo y la solicitud del trámite de patentamiento. Se la avientan ellos. Sí, claro, y lo obtienen, ¿eh? Sí. Es decir, es lo menos común, pero sí sucede. Me imagino que el proceso tradicional es apoyarse con un experto. Es decir, la mancuerna habitual es abogado e ingeniero. Abogado e ingeniero. Que justamente... Y dependiendo de la especialidad, del tipo de ingeniero. Sí, de acuerdo. Pero me imagino que el abogado aquí, en tu caso, ayudas como a desmenuzar toda la información necesaria para que sí sea un éxito. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cómo lo pretendes comercializar? ¿De qué manera vas a firmar los contratos? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo los contrataste? ¿Qué aportó cada uno? Es decir, tienes toda la estructura, lo pones sobre la mesa, ya que lo tienes, ya es correcto y lo tienes documentado, entonces vas con o a la par con el ingeniero para saber que tenga pies y cabezas y se pueda proteger. Ya. Para la gente común y corriente, ¿cuáles son como los registros más importantes que tienes que hacer al momento de empezar un negocio? Ya habíamos platicado. La marca. Sin duda la marca. Antes de que manden a hacer su papelería, de que compren el nombre de dominio, vean que la marca esté disponible, sin duda. Eso de entrada. En las otras categorías, ¿qué sería lo relevante en caso de que se dedicaran a ello? Es decir, tienes que tener la marca, tienes que tener el nombre de dominio, tienes que tener la reserva para difusión periódica vía red de cómputo que te sirve. Es decir, no te protege el nombre de dominio, pero sí el nombre de la página de internet. O ya también tienes que buscar los perfiles en las redes sociales para que te coincida, ¿no? Lo que pasa es que acaba siendo a lo mejor muy complicado que cada vez que hay una nueva red social tengas que tener exactamente el mismo nombre, pero sucede. Sí, está cañón. Oye, ya buscas primero cómo está el handle en Instagram antes de buscar si está el www, güey. Claro. Y muchas veces te dicen, no, yo ya busqué en Google y no aparece. Le dije, no, a ver, Google no es... Es un indicativo, pero no es idóneo. Sí, no. Y bueno, pues obviamente el tema de patentes, cualquier tipo de invención o dentro de los procesos. Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales o información en general? @Guillermo Pous. Ahí ese handle sí lo encontraste, gacho. Ahí sí coincide, @Guillermo Pous. Oye, felicidades por todo todo lo que has avanzado también con este movimiento de apoyo en el tema del cáncer. Platícanos un poco también de eso. Cada año hago una recaudación para niños con cáncer. Desde hace 8 años lo hago, pero desde hace 5, es decir, este es el 5º año que de manera orgánica, y yo en lo personal, estructuro una campaña publicitaria pidiendo ayuda de celebridades, líderes de opinión, actores, compositores, es decir, gente conocida, reconocida en la industria de la comunicación, del entretenimiento, de generación de contenidos, simplemente invitando a los demás, a la gente común, a donar para ayudar a niños con cáncer. Esto es para el Children's Cancer Research Fund. Este año concluyó ayer la recaudación, fueron $7,400,000. Históricamente con esta campaña he recaudado alrededor de $60 millones. No manches. A costo cero, es decir, yo consigo los videos con la ayuda de una socia en relaciones públicas espectacular que es Carla Nájera. Conseguimos videos, los edito, los publico yo diario en la mañana, mediodía, en la tarde, de una manera completamente ortodoxa o poco ortodoxa, pero funciona muy bien, no le cuesta a nadie, devuelve un poco de lo afortunado que yo fui después de 2 diagnósticos, así que vale la pena. Y creo que en el episodio pasado estábamos platicando de este proceso de levantamiento nuevo que estabas ejecutando y ahorita entonces con volviste a quedar en primer lugar, güey. En primer lugar de nuevo. De recaudación dentro de la fundación. De recaudación en toda la Unión Americana. Fueron 20,000 participantes. No manches, quedé en primer lugar en recaudación y en recorrido, porque es un evento que dura un mes, que es andar en bicicleta, es el pretexto. Fui quien más recorrió, quien más recaudó,
y quien de nuevo hizo la campaña. Qué chingón. ¿Dónde puede ver más información la gente de esto? Bueno, en mi red están todos los videos. En tu perfil. Y es el Children's Cancer Research Fund. Ya. Es con ellos. Oye, cualquier duda en específico que tenga la gente o cualquier servicio que quieran contratar igual relacionado a derechos de autor, patentes, etcétera, que te busquen en redes sociales. Sí, es lo más sencillo. Eso es lo más sencillo. Mi querido Guillermo, gracias por bajar acá con los mortales a México. Qué gusto tenerte aquí. Qué bueno aventarnos otro cotorreo. Monterrey es la colonia más cercana a donde vivo. No, pues qué gusto. Siempre ya sabes, acá tienes tu casa. Gracias. Y bueno, que sigan los éxitos y gracias por toda esta información. Muchas gracias.